Bueno, vamos empezando entonces esta clase que se trata de este, mm, conceptos básicos de electricidad, algunos, este, algunos recursos que tenemos que o que consideramos necesarios para que ustedes puedan llegar a entender o tener algún entendimiento más profundo acerca de lo que vamos a manejar a partir de ahora. Así que bueno, vamos empezando. Bueno, electricidad básica es en la parte del tema. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante una analogía en relación a la comparación entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico, como para que ustedes refuercen algunos conceptos también básicos, ¿sí? En primer lugar, bueno, uno de los conceptos más que vamos a tener más consideración es el tema de energía y potencia. Recuerden que potencia en general eh, es el consumo instantáneo que tiene un elemento, un electrodoméstico, o que se genera, ¿no?, a partir de un generador de cualquier tipo. En general, lo vamos a ver como es, digamos, una medida que se puede considerar respecto de un instante. Vamos a ver que en general lo vamos a asociar al kilowatt hora, ¿sí? Es decir, siempre o al watt hora, ¿sí? Siempre que consideremos el tema potencia, vamos a ver que va a estar en esas unidades. Cuando nosotros prolonguemos esa potencia, ya sea de consumo o de generación, en un tiempo determinado más largo, lo vamos a ver ya como energía, ¿sí? Entonces, a la energía la podemos considerar la potencia que utilizamos en un día, en una semana, en un mes, en un año. Y eso en general la vamos a ver, por ejemplo, en las facturas eléctricas. Seguramente ustedes, cuando reciben las facturas eléctricas, ven la parte del consumo y, según lo que me había comentado el profe ayer, las boletas muchas veces tienen incluida la escala de consumo en un determinado periodo de tiempo. En este caso, fíjense, es de enero a enero, desde una boleta de un cliente, ¿sí? Fíjense que es un periodo desde enero hasta enero del año 2022, hasta enero del 23. En este caso, fíjense, el señor tiene unos consumos exorbitantes, ¿sí? Fíjense que tiene desde enero 1500, febrero 1500, y si comparamos enero y enero, tiene, digamos, acá casi un 30% más, un 25% más de consumo. Entonces, quiere decir que tiene algo interesante, sí, que consume, porque en general se estima que una vivienda con electrodomésticos básicos puede estar consumiendo entre 350 y 400, en general en promedio 350 watts hora. Pero entonces, fíjense que en este caso, según lo que indicó el profe, era porque este señor tenía en la casa de su mamá, esto pertenecía a la casa de su mamá, tenía instalada una fábrica de cerveza artesanal. Entonces, claro, el consumo era bastante elevado, ¿sí? Porque bueno, tenía bombas, motores, heladeras y demás dispositivos eléctricos que necesita para la producción. Entonces, esta escala de consumo siempre, si ustedes pueden llegar a ver en sus boletitas, ¿sí?, en sus facturas, van a poder acceder a esta información del consumo de su vivienda, principalmente, ¿no? O si, bueno, si tienen algún comercio o alguna industria a cargo, lo van a poder llegar a ver también. Va a ser interesante que ustedes
empiecen a ver esta información en sus boletas. ¿Por qué? Porque a partir de esta boleta nosotros les vamos a pedir que ustedes vayan haciendo el ejercicio, que lo vamos a ver más adelante, de ir indicando en relación al consumo que le indica la boleta, cuáles son los aparatos, los dispositivos eléctricos y electrónicos que tienen en sus casas, para ir después controlando a ver a qué se debe el consumo que tienen, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean cuánto es em, el mensual, ¿sí? Lo que van consumiendo, y después a qué se debe eso. Entonces, esto lo hacemos para que ustedes vayan aprendiendo a leer las boletas. Esto, en general, a mí me gusta a veces cuando hacemos, por ejemplo, la previa de un diseño de un sistema fotovoltaico, siempre le pedimos esta información al, al cliente, sí, porque ahí nosotros nos damos una idea de cuál es el consumo que tiene en la casa, en la vivienda. Y a partir de ahí más o menos podemos llegar a tener una idea del costo de una posible instalación, o si quiere el costo total, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar todo lo que él necesita. Y si no, bueno, en función a lo que él, o sea, los requerimientos o a los niveles de inversión que puede llegar a ser, indicarle qué porcentaje podemos cubrir con esa inversión que él necesita o que dispone, este, para cubrir parte de su consumo con un generador fotovoltaico. Otra cosita, a los que están presentes y están escuchando, me indica el profe que les recuerde siempre que tienen que poner su nombre y apellido en el chat para hacer las veces de control de asistencia, así que no se olviden de eso. Bueno, entonces, esto digamos que es algo que ustedes van a tener que empezar a ver, porque es algo que a lo mejor les da una idea, cuando ustedes ya tengan más conocimiento pleno, les da una idea de cuánto se consume en una vivienda y cuánto va a ser aproximadamente la inversión respecto de la instalación fotovoltaica que requieran. Fotovoltaica o cualquier otro elemento generador que ustedes vayan a disponer, ¿no? A partir de acá vamos a ir viendo, entonces vamos a ir descifrando qué es la información que ustedes necesitan. Y bueno, esto también es un poco como para que ustedes vean la cantidad de información que tienen en la boleta, ¿sí? Para que vean un poquito también, para que aprendan los, los, este, los, em, los recursos, la forma de indicarle a sus clientes qué es lo que están pagando cuando pagan la boleta de energía, ¿sí? Entonces, esta forma, y no sé si ustedes alguna vez tuvieron la curiosidad de ver sus boletitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes no solamente van a ver que están pagando la energía que consumen, sino toda una serie de cuestiones asociadas a esa energía que les están brindando en las puertas de su casa, ¿sí? Yo no sé si ustedes pudieron alguna vez tener y leer su boletita, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, para la parte de energía eléctrica, que dice acá, ustedes están pagando un cargo fijo, que es, digamos, la parte asociada a todo lo que es la empresa, ¿sí? Les cobran un porcentaje de acuerdo a la cantidad de su propio consumo, ¿sí? De lo que consumen ustedes, le cobran un cargo fijo según la escala de consumo y eso es variable. Sí, eso está asociado a todo lo que es la empresa, ¿sí? El costo que requiere la empresa para su funcionamiento. El segundo ítem es por la energía que ustedes usan. ¿Sí? Este rengloncito de acá es lo único que tiene que ver, o sea, esto es lo que ustedes están pagando por la energía que usan. Asociado a eso es cómo llega la energía que usan, ¿sí? Hasta ese punto donde ustedes tienen conectado el medidor, ¿sí? Todo lo que es uso de red, ¿sí? Que también tiene que ver con un poquito con
el funcionamiento o la distribución, ¿sí? de la empresa energética que hace en su municipio o para llegar a su municipio desde los distintos puntos donde llega la transmisión en alta o en media tensión para después bajarla y llevarla hasta su casa en baja tensión. Creo que todos estos conceptos ustedes ya lo habrán visto, lo que es distribución, lo que es transmisión de energía. Si tengo entendido que ustedes ya vieron y ya saben un poquito de qué se trata toda esa parte, ¿sí? Que está, digamos, separada y que están a cargo de varias empresas en lo que es la República Argentina. Después, bueno, la parte que obligatoriamente tenemos que pagar, ¿sí? Que están asociados muchos impuestos, muchas tasas, que tenemos que pagar, ¿sí? A partir del nivel de consumo que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, todos estos cálculos se hacen en función de esta primera parte donde se replica, donde se puede observar la energía consumida, ¿sí? O sea, fíjense que nosotros totalmente, o sea, verdaderamente lo que pagamos, lo que consumimos es esto, ¿sí? En este caso, bastante, ¿sí? Este señor, 6.000 kWh es bastante, ¿sí? Y paga este costo, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa? Bueno, sigue todo el tema de los impuestos, ¿sí? Sigue bastante otros cargos que también tienen en cuestiones, digamos, relacionados a retrasos o ajustes que tenga que ver con la mora, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros realmente consumimos es prácticamente en relación a esto, fíjense, es ¿qué vendría a ser esto? 7 y esto consume 18.000. Un 20%, 25% de lo que pagan. ¿Sí? Después todo lo otro es costo asociado. Entonces fíjense si no es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto a la hora de intentar convencer, ¿cierto?, a nuestro cliente de que en el caso de que, por ejemplo, tenga un sistema fotovoltaico, cuán importante es la inversión que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque deja de pagar mucho otro costo, ¿sí? Que está asociado a su consumo, pero mucho otro costo extra que no tiene nada que ver con la energía que usa. ¿Sí? Entonces, llegar a ser independiente en cuanto a la propia generación de energía y poder incluso hasta adaptarnos a la energía que generamos, ¿sí? Para no tener que usar el recurso de lo que la distribución de energía de la red, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiésemos entender todo, porque yo creo que esto es también una cuestión de información, ¿sí? Poder aprender nosotros para poder explicar a los demás lo importante que es que cada uno genere y que cuide, ¿no es cierto?, la energía que genera, porque en general, como no nos damos cuenta, bueno, ustedes a lo mejor ahora sí, porque si tuvieron clases anteriores donde le explicaban todo el sistema de generación, todo el sistema de transmisión y distribución. Como yo les comentaba, las grandes inversiones que hay que hacer en ese caso, los grandes costos de mantenimiento que están asociados a todo eso, y principalmente todo aquello que no tiene costo, que no se ve el costo, que es en relación a lo medioambiental. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros podamos llegar a aprender todo esto para que después seamos justamente el medio para que la gente entienda, primero, que la energía, así como la estábamos manejando, como la está manejando el Estado durante mucho tiempo, que prácticamente subsidiándola nos hizo, hablando mal y pronto, ¿no? Nos hizo mucho mal a todos. ¿Por qué? Porque al subsidiarla nos hace perder de vista
el costo real que tiene la energía, ¿sí? Cuando en general lo que deberíamos hacer es tratar de ahorrar y ser más eficiente e incluso formar parte de lo que se llama generadores, ¿sí? Lo que está conocido ahora como generación distribuida y ser parte de esa gran porción de generación para poder tener una idea de lo que cuesta, eh, de la inversión que hay que hacer para, este, para que llegue la energía al punto que nosotros necesitamos. Y bueno, y obviamente todo lo relacionado al medio ambiente, ¿cierto? Que es bastante importante. Fíjense ahora, bueno, le están dando mucha bolilla a lo que es vaca muerta, pero bueno, sin tener en cuenta por ahí el costo ambiental que está asociado a ese, este, a fomentar, digamos, la explotación de ese recurso. Sí, bueno, esa parte es la que no nos dicen, pero nosotros que ya tenemos un conocimiento, ya lo sabemos, y es importante que a partir de ahí podamos ser, digamos, podemos replicar todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente toda, hay muchas comunidades que están alrededor de ese lugar que están sufriendo las, las contrariedades, ¿no es cierto?, de esa explotación, porque eso genera mucho residuo altamente peligroso, que bueno, que lo están tirando en cualquier lugar y que eso a la larga nos va a traer problemas a nosotros y ni hablemos de las generaciones futuras. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Y fíjense de que desde dónde podemos empezar a tomar conciencia, ¿sí? Podemos tomar conciencia de lo que pagamos, ¿sí? De lo que pagamos efectivamente como todo el recurso necesario para un gran sistema que muchas veces, justamente por ser grande, es complejo, es difícil de manejar y es, digamos, no sé si ustedes se acuerdan, eh, hace poco, bueno, no, hace poco no, hace un tiempo, tuvimos un corte masivo en todo lo que es Argentina, bueno, que fue asociado a un desperfecto en un punto determinado, pero para llevar el control de todo eso se necesita una gran cantidad de recursos y que es lo que pagamos nosotros en nuestra boleta de energía. Fíjense, la porción de todo lo que pagamos, qué porcentaje estamos pagando realmente por la energía que consumimos. ¿Sí? Entonces, esto es más allá, bueno, que me explayé un poquito, esto es un buen recurso como para tratar de convencer, ¿sí? De convencer por ahí a los clientes, a los interesados, que se vuelquen a este tipo de tecnología, que hagan, digamos, que hagamos un esfuerzo y que podamos cada uno poner este, una parte nuestra, ¿cierto? Para poder, digamos, aminorar el impacto que tenemos con nuestra actividad, la actividad humana, respecto a la generación de energía. Bueno, vamos a seguir esto, no nos vayamos más por las ramas, porque si no, hablamos de otro tema. Bueno, un poquito acá de lo que tienen ustedes como información en en la factura que les llega, ¿sí? Esta información de distintas formas en todos los distribuidores en cada provincia tienen la obligación de hacérsela llegar. Porque fíjense que, por ejemplo, tienen toda una discriminación en escalas y en escalas de consumo, cuando, por ejemplo, llegan hasta los 150 watts por al mes, perdón, 150 kilowatt hora mensuales, eh, cuánto de 150 a 300, y le va indicando aquí ¿sí? Los distintos niveles residenciales, número 1, número 2, número 3, el cargo fijo, cuánto le corresponde y cuánto le cobra, ¿no es cierto?, por consumo energético, o sea, cuál es el precio que tienen en cada una de estas escalas. Fíjense, tenemos todo lo que es pequeña demanda, que es todo en general residencial y comercial. Después están, bueno, el tema de los servicios
comunicario, tarifa social y en general los pequeños y los grandes consumidores. Entonces está todo discriminado y esta es una información que ustedes tienen siempre disponible en sus facturas. Bueno, aquí también un poquito de esto, bueno, está separado porque se refiere a demandas mayores, todo lo que es industrial, ¿sí? Con grandes consumos energéticos, tienen otros cargos fijos, otra escala tarifaria. En cuanto a lo que habíamos visto de las pequeñas demandas, fíjense acá está mejor dispuesta la información. Lo que es cargo fijo por mes, ¿sí? En cada uno de los niveles. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, una casa con muy pocos electrodomésticos, ¿sí? En general, una o dos personas. Acá ya cuando aumenta la cantidad de personas y o la cantidad de electrodomésticos, ¿sí? Entonces va aumentando. Fíjense, los cargos fijos de hasta 150 por mes, casi 500 pesos. ¿Sí? Cuando vamos a entre 300 y 400, fíjense, si fuera, por ejemplo, una familia de 5 chicos con elementos ya un poco más sofisticados, más televisores, más elementos en la cocina, y ni hablar, bueno, cuando tenemos elementos que consumen demasiado, como son los resistivos, como las planchas, ¿sí? Los calefactores, y bueno, ni hablar cuando tenemos, por ejemplo, hay viviendas que tienen un freezer por un lado, la heladera por otro, ¿sí? Entonces se aumenta el consumo de energía y por lo tanto aumentan los niveles en la factura, ¿sí? Fíjense que acá casi dobla, ¿sí? El cargo fijo en el nivel 1. En el nivel 1 acá, fíjense, acá tenemos casi 500, acá tenemos casi 1000. Entonces, esto es bueno tener en cuenta cuando vamos a comprar o adquirir. No sé si se acuerdan que yo les había comentado anteriormente el etiquetado eléctrico, sí que tienen algunos electrodomésticos que me indican si son eficientes, ¿sí? Entonces, cuanto más eficiente sea el uso de la energía que es un electrodoméstico, entonces menos me va a impactar en mi boleta de luz, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan, por un lado, cuánto consume ese, ese electrodoméstico que están usando, el tiempo y cuán eficiente es el uso energético que hace ese electrodoméstico de la energía que consume. Entonces, cuando vayamos y esto es algo súper importante, cuando por ejemplo tenemos un generador, ¿sí? En este caso, bueno, como nosotros estamos en la parte fotovoltaica, el generador fotovoltaico en general siempre va a estar sujeto a la demanda energética que tenemos en el otro extremo, ¿sí? Nosotros que tenemos generador por un lado, cuando lo volcamos a nuestra red de distribución interna, que es en nuestra casa, ¿sí? Con todos los circuitos asociados, todos los enchufes, digamos, cuando conectamos un elemento, tenemos que saber o tenemos que mínimamente conocer cómo es la demanda energética de ese elemento, porque es el que va a estar, digamos, em, tirando, ¿sí? De la energía que genera nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, depende del comportamiento, va a ser, digamos, el balance que tengamos entre generación y entre consumo. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos eso para que después, cuando vayamos a hablar a nuestro cliente, le demos, digamos, una pequeña reseña de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general uno no se ocupa de eso. Cuando necesita un secador de pelo, va y lo enchufa directamente. Cuando necesita una plancha, va y la enchufa. Cuando necesita una cafetera, va y la enchufa. Y no conoce cómo son los consumos de esos, justo hablé de 3 elementos que son resistivos, que tienen un alto consumo, ¿sí? Que pueden, digamos, desbalancear nuestro sistema e incluso puede
quitarle vida útil, ¿sí? O generar algún desperfecto, si no tenemos mucho conocimiento de esos elementos. O sea, es importantísimo que nosotros, además de hablarle a nuestro cliente lo beneficioso que es a lo mejor hacer un ahorro con generación, sino también tener en cuenta que hay determinados elementos que tenemos que aprender a usarlos mejor. Bueno, un poquito más de la información que tienen. Fíjense, bueno, esta partecita está bueno también que ustedes sepan en relación a lo que es servicio comunitario. ¿Sí? Esto la verdad que no sé muy bien a qué se refiere tarifa de servicio comunitario. Aquí, por ejemplo, tenemos como si fuese, por ejemplo, las salitas de emergencia. Yo no sé a qué hará relaciones GESA, pero aquí en SETCHEP, que es nuestra empresa distribuidora, esto aplican a ese tipo de servicios, ¿sí? Lo que es salitas de atención médica o oficinas, algunas oficinas municipales, ¿sí? Entonces tienen esta tasa diferenciada. ¿Esto qué es electrodependiente? Bueno, justamente son las personas que necesitan estar conectadas sí o sí porque tienen digamos, una máquina vital, ¿sí? O sea, que está asociada a que continúe su vida, ¿sí? Física, algún elemento eléctrico, ¿sí? Que le permita mantenerse vital, mantenerse vivo. Y bueno, y después aquí está, bueno, lo que es tarifa social, que es lo que está ahora nuevamente asociado a lo que es este subsidio, sí, que bueno, que es lo que yo justamente les hablaba, que no es no es ¿cómo les puedo decir? Equitativo a lo mejor, sí, porque esto qué pasa, como yo pago menos, entonces uso la energía sin límite, ¿sí? Uso la energía sin cuidado, ¿sí? Sin ahorro, sin eficiencia. Entonces no es justo en el caso de que, por ejemplo, yo que no pago la tarifa social, tenga, digamos, o me preocupe por usar eficientemente la energía que tengo, mientras otro directamente la despilfarra, ¿sí? Entonces, eh, digamos que tendría que ser algo este, con, a ver, ¿cómo les puedo decir? Esta información debería ser difundida, ¿sí? Tiene que tener más difusión. Y de esa manera ir interesando a la gente, ¿sí? En que la energía es un recurso muy importante, muy caro y que tenemos que cuidarla, pero todos, ¿sí? O sea, por igual. Bueno, esto un poquito también asociado a lo que es alumbrado público. Esto, bueno, el cargo fijo, que es lo que pagamos entre todos, digamos lo que es asociado al, al alumbrado público, a todo lo que es público. Y ojo acá con lo que llamamos público, ¿sí? Porque hay muchas instituciones que caen dentro de esta segmentación. Entonces, por ejemplo, hay algunos edificios municipales, algunos edificios gubernamentales que también tienen este costo asociado. Y también, ¿sí? Deberíamos ser un poco más, em, me refiero a todo lo que es público, ¿no? Deberíamos tener un poco más de conocimiento, todos los empleados públicos, de hacer un mayor cuidado, ¿sí? Porque claro, como es público y no lo pagamos, nosotros y de nuestro bolsillo lo usamos porque sí, ¿sí? Tenemos todo encendido, todo prendido siempre en nuestras oficinas públicas, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que sí, lo estamos pagando entre todos, ¿sí? Eso es un costo que lo pagamos, lo asumimos, este, todo desde el más rico hasta el más pobre. Bueno, esto es un poco de la información que tienen ustedes en la boleta. Fíjense que a lo mejor ustedes siempre recibían la boleta, lo único que miraban era cuánto tenían que pagar. ¿Sí? Y sin embargo, toda esta información, bueno, y hay que aprender a leerla, a buscar,
¿sí? A buscar de qué se trata cada cosa, para poder así entender qué es lo que estamos pagando cuando pagamos la energía que supuestamente usamos, ¿sí? O sea, no es solamente la energía que usamos, ¿sí? Sino un montón de otros costos más, que a veces hasta nos pegan bastante fuerte, ¿sí? Bueno, ya pasamos un poquito de lo que es este, mm, información, digamos, relacionada al bolsillo, vamos a información más técnica. Ley de Ohm. ¿Por qué la ley de Ohm primero acá? Porque es una de las leyes más importantes en lo que refiere a electricidad. Este señor que descubrió, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje, bueno, ustedes saben que nosotros aquí en Argentina manejamos en todos un mismo voltaje. ¿Sí? Toda la Argentina se maneja con 220 voltios. ¿Sí? O sea, tenemos todos a la salida del medidor, se supone que tendríamos que tener 220 voltios. A veces un poco más, ¿sí? Muy pocas veces, sobre todo cuando hay cortes de luz y viene de repente, ahí sí viene. Este, pero en general siempre es un poquito menos y vamos a ver por qué. Lo que es la corriente, ¿sí? La corriente es, digamos, está asociado a la cantidad de energía que usamos, ¿sí? Este, y ahora vamos a ver, vamos a hacer la asimilación a un circuito hidráulico y lo vamos a entender mejor. Y después la resistencia que está asociada a todos los consumos que tenemos. Y no solamente los consumos, sino, a ver, a la conducción también, ¿sí? La conducción, por ejemplo, cuando yo tengo, en lo que es rural, por ejemplo, muchas veces pasa que la distribución rural va por caminos vecinales, si ustedes, bueno, pues van a ver los postecitos y con alguno que otro sistemita de transformador, sí, porque en general se distribuye en media tensión, media baja tensión. ¿Para qué? Para que se mantengan los niveles justamente de corriente, ¿sí? Entonces, y de resistencia, ¿por qué? Porque el que viaje la corriente por esos cablecitos, si esos cablecitos son muy largos, esos tramos son muy largos, disminuyen el voltaje, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Si, por ejemplo, me ponen a mí en una bajada, yo estoy en el campo, mi vivienda tiene desde la calle unos 200 metros, ¿sí? Tengo para llegar hasta la vivienda. Ese cablecito que a mí me ponen a 220 volt, cuando llega a mi vivienda a lo mejor no tiene los 220 volt. Y justamente se debe al viaje que tuvo que hacer la corriente desde la bajada hasta mi casa. En general tenemos 215, 216 y un poquito menos, ¿sí? Acá hemos llegado a tener y a medir en la ciudad, ¿sí? 209 volt. Y bueno, eso es un poco la falta de control o la falta de calidad, ¿sí? En la distribución. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en relación a la ley de Ohm, vamos a ver qué vincula estos tres elementos que son fundamentales entender para poder después darnos cuenta cuáles son los requerimientos de nuestras instalaciones. Entonces, voltaje igual a corriente por resistencia. La corriente es el cociente entre el voltaje y la resistencia. Y la resistencia, bueno, también el cociente entre el voltaje y la corriente. Cada uno tiene una forma de medirlos. Y ahí lo que dice, por ejemplo, voltios, amperios y ohmios son las unidades, ¿sí? Entonces la corriente la vamos a medir en amperes o en amperios. La resistencia, vamos a ver, hay un simbolito que es como una especie de grutita, ¿sí? Que es el ohm, ¿sí? Por eso se dice ohmios. Y el voltaje, bueno, con la B de voltios. Fíjense acá qué importante que es que veamos nosotros, bueno, esto también es un poco, que ayer hablaba el profe y decía que era un poco complejo de entender con el tema de matemática. Fíjense, el voltaje
es el producto entre la resistencia y la corriente. Es decir, a mayor resistencia, a mayor corriente, mayor voltaje. Es una relación directa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tres están en el mismo nivel. No hay cociente. ¿Sí? Entonces, en esta primera formulita, en esta primera ecuación, tenemos que tanto si aumenta la corriente o aumenta la resistencia, va a aumentar el voltaje. ¿Sí? Sin embargo, en estas otras dos vamos a ver que la relación entre, por ejemplo, en este caso, resistencia e intensidad es inversa. ¿Sí? ¿Por qué inversa? Porque cuando aumenta la resistencia, disminuye la corriente. ¿Sí? Entonces, si una aumenta, la otra disminuye. Y esta relación se da cuando tenemos estos cocientes. Sin embargo, si aumentamos el voltaje, aumentamos la corriente. ¿Sí? Fíjense cómo es esta relación. Lo mismo aquí. Cuando aumento la intensidad de corriente, disminuye la resistencia. ¿Sí? A igual voltaje. ¿Sí? Es decir, tengo que dividir lo mismo por algo más chico o por algo más grande. Entonces aquí voy a tener algo más grande o algo más chico. ¿Sí? Entonces va a ser una relación inversa. Bueno, esta es la idea, como les dije, vincula estos tres elementos y también la podemos asociar a lo que es potencia, que ya vamos a ver más adelante. Y esta ley de Ohm, bueno, la podemos ver a partir de este cociente, de esta ecuación, si una de las tres, cualquiera de las tres, se puede identificar aquí. Vamos a ver que, por ejemplo, el voltaje siempre va a estar asociado a una fuente de generación. ¿Sí? La fuente de generación es la que me va a indicar o me va a brindar esa diferencia de potencial o ese voltaje que yo requiero para que circule una determinada cantidad de corriente por, por el circuito que va a alimentar un determinado consumo, ¿sí? Que me va a generar una resistencia en el circuito. Entonces vamos a ver que los distintos niveles de corriente aquí, depende de cómo sea el circuito, puede llegar a variar. ¿Sí? Bueno, esto en relación principalmente a la corriente, ¿sí? En relación a la resistencia o resistividad. Esto es lo que yo les comentaba a ustedes de lo que es cómo disminuye perdón, cómo se influye, no es disminuye, cómo influye la longitud de un determinado circuito respecto de la resistencia, ¿sí? O sea, acá el área es el área del conductor, ¿sí? Este área del conductor que en general vamos a ver que comercialmente, como una forma de convención, tenemos determinadas áreas de conductores. ¿Y esto de qué va a depender? Esta y él, recuerden, todas estas fórmulas son necesarias porque yo cuando voy a determinar un circuito eléctrico específico, tengo que calcular todo. Cada una de las partecitas que va a formar parte de ese circuito eléctrico, tengo que calcularlo. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a indicar? Primero, los niveles de resistencia que tengo digamos, que mi circuito va a tener que soportar y sobre todo, cuando yo haga un despeje del área, qué área de conductor tengo que instalar en esa parte del circuito. Este RO es un constante de proporcionalidad que me indica, bueno, el tema acá está relacionado el aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque cuanto más resistencia me imponga un consumo, mayor va a ser el aumento de temperatura en ese conductor o en esa parte del circuito. ¿Sí? O sea, a mayor resistividad, mayor temperatura. Justamente es una constante de proporcionalidad que me va a indicar a mí poder calcular según la longitud del circuito y el área del conductor que tengo, cuánta resistencia existe en esa parte del circuito. Respecto del área de los conductores, seguramente ustedes habrán visto o habrán tenido que comprar en algún momento
los conductores de una determinada que yo parte del circuito de su casa. Seguramente vieron que el electricista seguramente les pidió algún tipo de cable, ¿sí? De, por ejemplo, 2,5, 1,5, 4 milímetros, 6 milímetros. Sí, ¿por qué? Porque eso depende y está en función de la cantidad de corriente que va a tener mi circuito, y la cantidad de corriente obviamente va a ser en función de la cantidad de consumo que tengo. Este es uno de los parámetros que tengo que tener en cuenta al realizar una instalación eléctrica, ¿sí? ¿Qué nivel de consumo tengo en esa instalación eléctrica para determinar el área de mi conductor? Y en general, todo lo que es consumo, acuérdense, está asociado a lo que es resistencia o resistividad. Bueno, justamente lo que hablábamos ahí. Fíjense, esto es el área del conductor. Y cuando hablo del área del conductor, en general lo que hablamos es del área del conductor no cable entero, ¿sí? Sino la parte que ustedes ven brillosa, la parte de cobre, ¿sí? Que se ve en general, a eso es lo que denominamos o tenemos en cuenta para el cálculo, ¿sí? Esa es el área del conductor. Y bueno, y la resistividad, bueno, este rho está relacionado por cada metro, ¿no? Entonces, el largo va a implicar, digamos, en ese rho, y me va a indicar, según el área del circuito, la resistividad de este elemento. Si yo veo que es un área muy pequeña para la resistividad que me genera, entonces estoy completamente seguro que en algún momento ese cable va a tener alguna dificultad por demasiada temperatura, y va a tener algún efecto, por ejemplo, de este, mm, efecto sobre la capa que aislante, ¿sí? La capa que aísla la parte de cobre. Por eso muchas veces pasa que cuando se abre un circuito, por ejemplo, cuando se pica una pared y se saca todos los conductores, ustedes van a ver que en algunas partes está como derretido. Fue porque seguramente en algún momento se le exigió demasiado ese circuito, ese cable por algún defecto en esa partecita, calentó de más y calentó tanto que a lo mejor se derritió parte de la aislación que tienen, ¿sí? Se debe justamente a eso, porque ese cable está mal calculado, ¿sí? Porque ese cable debería ser de mayor sección para aguantar y para soportar sin problemas la cantidad de energía o la cantidad de corriente que debe pasar por ahí. Y justamente eso es lo que pasa, ¿sí? Porque al mismo nivel de voltaje se exige mayor cantidad de corriente, y ese flujo de corriente es el que hace aumentar, acuérdense, lo que estábamos acá viendo, ¿sí? El flujo de corriente, ¿sí? Este, mm, al complicar, digamos, al ser mayor, esos niveles de resistencia deberían ser menores, ¿sí? Pero bueno, esto es, digamos, una cuestión un poco matemática, y bueno, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando tenemos grandes consumos podemos llegar a tener esos niveles de temperatura extrema que pueden complicarme a la hora este, mm, de los conductores, ¿sí? De revisar los conductores. Nuevamente esto. Y esto, ¿saben por qué se los comento? Justamente porque cuando nosotros tenemos en el sistema fotovoltaico, ¿se acuerdan que habíamos visto en una parte, no sé si fue con ustedes específicamente, pero bueno, haciendo cuenta de esto de la resistencia eléctrica, el tema de la temperatura es importante con el tema de la resistencia? Por eso que a los cables, por ejemplo, a una cafetera, ustedes no sé si se desarmaron, o a una plancha, tienen unos alambrecitos muy finitos, ¿sí? Que forman una especie de espiral, ¿sí? Entonces, al hacer pasar corriente por esos alambrecitos finitos, esos alambrecitos, ¿qué hace? Al pasar mucha corriente por ahí, se ponen incandescentes.
y generan calor. ¿Sí? Entonces, por eso así calienta, por ejemplo, un secador de pelo. Tiene una parte de resistencia eléctrica, ¿sí? Unos rulitos que, depende de la temperatura que yo le ponga, le hago pasar mayor o menor corriente por esos rulitos y con un ventiladorcito por detrás hace que fluya el aire por esos rulitos y lo calienta. ¿Sí? Entonces, fíjense, por unos, digamos, se llama pelos, ¿no? Cada uno de esos alambrecitos que forman parte del conductor, cada uno de esos pelos, ese pelito finito que forma esa resistencia eléctrica, es la que genera calor, y la genera así, y la genera con gran cantidad de corriente, ¿sí? Entonces, con gran cantidad de corriente que, bueno, imagínense, al mismo nivel de voltaje, aumentando la cantidad de corriente, aumento la cantidad de potencia. Y entonces consumo mucha más energía. Por eso es que los elementos resistivos muchas veces justamente deberían ser resistidos a la hora de formar parte de los elementos que usamos en una instalación fotovoltaica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exigen mucha corriente, entonces hay mucha potencia, entonces me puede desbalancear. Bueno, eso es la colación, ¿no es cierto?, de todo lo que es elemento resistivo. Y por eso queríamos que más o menos entiendan, tengan la capacidad de poder entenderlo de esta forma. Bueno, acá hablábamos, yo le decía recién lo que es potencia eléctrica, ¿sí? Justamente asociado a lo que es la ley de Ohm, la ley de potencia eléctrica me va indicando, fíjense aquí, ¿sí?, la potencia que yo necesito a igual cantidad de voltaje que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, 220 volts, ¿qué es lo que hace aumentar la potencia y la necesidad de corriente? ¿Sí? La cantidad de corriente que circula por un elemento, ¿sí? En este caso, acuérdense que este elemento puede ser cualquier, desde una lamparita hasta, qué sé yo, una licuadora, ¿sí?, una heladera, lo que sea, este elemento me va a generar o me va a consumir una determinada potencia según la cantidad de corriente que lo requiera, ¿sí?, que requiera para poder funcionar. ¿Y qué me va a aumentar la potencia? A igual nivel de voltaje, la corriente. Entonces, justamente acá, relacionado a lo que vimos anteriormente con la ley de Ohm, tenemos lo que llamamos potencia. ¿Sí? Nuevamente, fíjense, yo si mantengo el nivel de voltaje siempre, que es 220 volts, estoy consumiendo corriente mayor o menor cantidad para generar esa potencia que requiere mi aparato, ¿sí?, mi dispositivo eléctrico o electrónico. Bueno, el voltaje, que en este caso se indica con una U, diferencia potencial, va a ser el cociente entre la potencia y la corriente. Nuevamente la corriente va a ser la diferencia, perdón, va a ser el cociente entre la potencia y el voltaje. Entonces fíjense, la relación directa que hay entre potencia y corriente, ¿sí? A mayor potencia requerida, mayor corriente es la que voy a ir chupando de la parte de generación o la parte de distribución de red. ¿Sí? En general, fíjense cómo la potencia, si acá se puede ver mejor, la potencia en general es la que me cobran, ¿sí? En realidad lo que yo estoy pagando es por corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que los niveles de voltaje son iguales, ¿sí? Cuando disminuye el voltaje, también tengo una contra, ¿sí? Si disminuye el voltaje, tengo que aumentar la corriente para los mismos niveles de potencia. Entonces, como mi medidor, en general lo que me mide es corriente, si disminuye el voltaje, la corriente aumenta y me cobran más, ¿sí?, para la misma potencia. Entonces, por eso es importante que yo controle los niveles de voltaje, y es importante que yo le decía que a veces tenemos menos voltaje en la red. Entonces, ¿qué significa? Que en mi casa supuestamente yo tengo todo que consume a 220 volts, pero no me están entregando 220 volts, me están entregando menos. Entonces yo exijo mayor corriente, ¿sí? Entonces me están haciendo como una especie de estafa, ¿sí? No me están dando lo que yo estoy pagando. Y esa, bueno, es otra
de las pequeñas contras que tienen los sistemas de distribución, que al no ser de calidad, porque no están bien controlados, no están bien balanceados, bueno, pasan estas cosas. Y a veces algunas de las fases, de las 3 fases que tenemos en la distribución, algunas sufren más que otras, entonces los que estamos conectados a la que más sufre, pagamos de más. ¿Sí? Entonces, esa otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando vemos la boleta de luz. ¿Sí? Bueno, de nuevo me metí en otro tema. Pero bueno, veamos esto que es lo que nos importa. Entonces, acuérdense de la relación directa que hay entre potencia y corriente cuando manejamos los mismos niveles de voltaje. Nuevamente esto es lo que habíamos visto, ¿sí? Fíjense cómo se relaciona la misma ley, ¿sí? Lo que es voltaje, corriente y resistencia con potencia, corriente y voltaje. Y esto, bueno, con energía, en este caso ya estamos en energía, que es potencia o watts, ¿sí? Esto que está acá se mide en watts, por tiempo, ¿sí? Bueno, esta es la relación que también tenemos. La energía es igual a la potencia por tiempo, ¿sí? Y van a ver en relación a esto, la potencia, cómo sé yo cuánta potencia tengo que consumido en mi casa en una hora determinada. Y tengo que fijarme en esa hora, qué es lo que tengo enchufado. ¿Sí? Está la heladera enchufada, estaba el televisor, había 2 luces prendidas. ¿Y yo puedo determinar los niveles de potencia? Sí, porque cada uno de esos elementos tienen unos pequeños etiquetados y unas pequeñas fichitas técnicas, unas pequeñas chapitas o etiquetas que me indican, ¿sí? En general, bueno, las luces vienen con su impreso, ¿sí? En su bulbo tienen impreso el consumo, ¿sí? ¿Qué cantidad consume, qué potencia consume? En general, siempre todo está referido a una hora de uso efectivo, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, la heladera no es que está toda la hora funcionando, sino que tiene pequeños arranques y pequeñas paradas, ¿sí? Entre arranque y arranque, para, y va a estar, digamos, funcionando el tiempo que requiera eh, el recinto interno para generar un determinado nivel de frío, ¿sí? Entonces, es complicado por ahí entenderlo con este tipo de dispositivos, pero si yo, por ejemplo, tuviera prendido todo el tiempo una bomba de agua, o durante una hora, una bomba de agua, el televisor y 2 luces, sabiendo cuánto consume cada uno de ellos, puedo saber en esa hora cuánto consumí, ¿sí? Y puedo tener la potencia en esa hora. Si ellos, por ejemplo, yo lo puedo tener, si sé que voy a estar todo un día o toda una semana o todo un mes con todo eso enchufado, entonces lo prorrateo por el tiempo, o sea, lo multiplico por el tiempo total y tengo la energía que uso. Pero en general, como les dije, es mucho más complicado que eso, porque las luces, por ejemplo, no están prendidas todos los días y no está prendido todo el día. Y hay determinadas luces que se usan más, que se usan menos. Es lo mismo que los distintos aparatos electrónicos o eléctricos, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo de uso. Entonces, a la hora de calcular por el consumo, eso se hace un poquito complejo, pero lo podemos hacer bien simple, ¿sí? Como para tener una idea, y es lo que vamos a ir haciendo en este tiempo, ¿sí? Ahora ya más adelante les voy a explicar el ejercicio que van a ir haciendo ustedes. Bueno, acá un poquito más de información. Esto, bueno, justamente en relación a estas distintas magnitudes que nosotros vamos a manejar, la tensión, que es el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica, en general lo podemos medir. Y son aparatitos que vienen, ahora, bueno, tenemos lo que se llama pinza amperométrica, que es un elemento vital para un instalador, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa pincita nos va a permitir a nosotros ir viendo en tiempo real estas magnitudes en el circuito, ¿sí? Lo mismo que un electricista es imprescindible que tenga esa pincita. ¿Por qué? Porque estos
elementos nos permiten saber con numeritos, ¿sí? Cuánto voltaje, cuánta corriente y cuánta resistencia hay en un determinado circuito. Y según esos valores podemos saber si el circuito tiene o no algún desbalance, algún desperfecto. Nuevamente, si algo para que ustedes tengan un poquito de otras magnitudes eléctricas que también vamos a estar relacionando, pero las importantes en general son voltaje, corriente, resistencia y potencia y energía, que son los que van a estar asociados, ¿sí? a lo que vamos a ir manejando en este curso. Nuevamente, sí, como para que ustedes sepan, los distintos símbolos, las unidades, ¿sí? Las fórmulas, cómo las vamos a obtener, pero ustedes no se preocupen mucho por esto, porque no se asusten demasiado, porque bueno, ya vamos a hacerlo bien simple como para que todos lo entendamos. Una cosita, bueno, asociado a lo que yo les decía respecto de lo que es un circuito eléctrico y un circuito hidráulico. A ver si, bueno, vamos a hacerlo rapidito. Esto, bueno, se puede asociar a lo que es una fuente de alimentación, a lo que es una batería, un generador. Si acá tenemos la parte de generación. ¿Y qué nos va a brindar? Y nos va a brindar una determinada presión, ¿sí? Una presión, que eso es lo que vamos a ir asociando a la tensión. La corriente va a ser la cantidad de agua que va a recorrer por esta cañería, ¿sí? por este elemento, la cantidad de agua que va a estar asociado obviamente a la magnitud, ¿sí? de este dispositivo, ¿sí? En este caso esta manguera. Y la resistencia, justamente fíjense, esto es lo que se genera. Acá voy a necesitar una determinada cantidad de agua, pero que este elemento me va a impedir, ¿sí? O minimizar, eh, aumentar el gasto, ¿sí? Tanto de la corriente, o sea, la cantidad como la presión. Entonces aquí voy a tener valores menores. Esto, digamos, es lo que podemos asociar, y hay otras similitudes, ¿sí? Ustedes pueden buscar en internet. Hay un montón de formas de asociar lo que es el consumo, perdón, la generación y el consumo y la corriente, si la intensidad de corriente de un circuito eléctrico con un circuito hidráulico. Pero vamos a meterle pata porque estamos re atrasados. Bueno, esto, a ver, ¿quién me explica qué es esto? Esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? No se preocupen. Esto justamente está asociado a una parte súper interesante de lo que pasa con la energía en cada uno de los elementos que nosotros utilizamos en nuestras casas. Buenas noches. Recuerden que vayan poniendo su nombre y apellido en el chat para que puedan generar ahí su asistencia. No se asusten, esto es simplemente una parte de explicación de un concepto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que está asociado a lo que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tiene uno de sus triángulos rectángulo, y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es este angulito que se forma acá. ¿Por qué? Porque tanto este lado adyacente como el opuesto, ¿sí? A este ángulo, nos va a indicar algo que vamos a entender, bueno, esto un poquito más, ¿sí? De lo que pasa acá, cómo asociamos lo que son funciones trigonométricas y sobre todo esta partecita, ¿sí? Lo del coseno phi, con la hipotenusa y el adyacente sería este angulito, ¿sí? Este angulito X. Vamos a asociarlo a un elemento vital. Bueno, esta es un poquito la característica de lo que es corriente alterna, ¿sí? Lo que es corriente alterna, acuérdense que tomaba valores positivos y negativos, ¿sí? En relación a una determinada cantidad de tiempo, valores de corriente tanto positivo como negativo, por eso se llama alterna, que es diferente a la continua. ¿Y diferente por qué? Porque acuérdense que la continua siempre da un valor constante, mientras que la alterna justamente alterna entre positivo y negativo de un determinado valor pico, ¿sí? Bueno, y, perdón, vamos de nuevo acá. ¿Esto qué está asociado?
A ver, yo creo que hay un poquito más adelante. No, no, es esta parte. Esto está asociado a lo que llamamos energía reactiva. Es lo que pasa y es lo que es en respuesta al consumo que tiene un determinado elemento, por ejemplo, y esto pasa en todos los elementos, nada más que hay algunos que es mucho más enfático, ¿sí? En la respuesta del consumo en relación a una parte que se genera em, como energía reactiva y es energía desperdiciada. Vamos a ver otras cuestiones para que lo puedan entender. Bueno, esto como ustedes saben, lo expliqué recién, corriente continua, bueno, la corriente que genera esta corriente continua, van a ver que la mayoría de los dispositivos electrónicos consumen corriente continua, pero en tan bajo voltaje, ¿sí? En un voltaje muy pequeño, que entonces por eso consumen muy poca energía, ¿sí? Muy poca corriente. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, de una batería podemos sacar también corriente continua. ¿Se acuerdan que yo le había comentado, creo que la clase pasada fue que teníamos un, un inversor? Necesitábamos un inversor, instalar un inversor entre la corriente continua y el consumo, porque en general nosotros lo que hacemos es consumir corriente alterna. Entonces la corriente continua la tenemos acá. También, bueno, de todo lo que es baterías y todo lo que es elementos de donde podemos almacenar este tipo de patentes. Y también tener en cuenta que nuestro generador que nosotros vamos a manejar o a aprender a diseñar, nuestro generador fotovoltaico también genera en corriente continua. Por eso la necesidad de que haya un inversor entre la generación y el consumo. ¿Por qué es importante esto? A ver si está por aquí el planito que yo quería llegar. No, no está capaz que está más adelante. ¿Por qué es importante esto? Justamente a todos los conceptos que habíamos asociado anteriormente. La corriente continua, como es un valor de corriente constante, y tiene, digamos, un flujo constante sin cambiar de signo, genera mayor, a ver, ¿cómo les puedo decir? Mayor resistencia, por lo tanto, necesita conducción o conductores, sistemas de conductores mayores que el de una corriente alterna. Por eso que en general cuando inició, digamos, el tema de la electricidad, lo primero que lograron generar fue corriente continua. Al generar corriente continua y hacer el cálculo de los conductores que necesitaban, vieron que se tenía que, para que podamos tener un centro generador y una pequeña distribución, los diámetros, ¿sí? Las secciones de los cables que necesitábamos eran mucho más gruesos, ¿sí? Generaban mucho más calor. Por lo tanto, la corriente alterna fue, digamos, en ese aspecto mucho más beneficiosa porque necesitaba menor cantidad de diámetro en el conductor para poder eh, conducir mayor cantidad de corriente. Entonces, eso fue uno de los beneficios. Entonces, al tener, digamos, la parte de corriente continua, vamos a ver que en general, en la parte de fotovoltaico, vamos a manejar niveles de diámetros de conductores mucho más anchos, mucho más grandes que en la parte de alterna. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. A ver si está por aquí. Sí, bueno, vamos a ir un poquito a la simbología eléctrica. Ustedes, no sé, bueno, si alguno es técnico, va a poder llegar a entender. Este es un planito de distribución en 3D. ¿Sí? Los distintos elementos, luminarias, caja de distribución, llaves de punto, tomas, lo que es tablero principal, lo que es todo el tema de protecciones y las distintas derivaciones a los distintos circuitos. Sí, obviamente que cada uno de estos tomas, cuando están
A ver, cuando está el diseño de la vivienda, si nosotros diseñamos, por ejemplo, que este elemento va a estar destinado a la lavandería, entonces vamos a saber que aquí vamos a tener que enchufar un secarropas, un lavarropas, ¿sí? A lo mejor una plancha. Entonces vamos a hacer el cálculo de todo esto, de esta parte del circuito, con esos requerimientos, ¿sí? Entonces, a lo mejor esta parte del circuito va a tener una dimensión necesaria para la sección del conductor. Sin embargo, para la iluminación, y sobre todo si utilizamos tipos de iluminación de bajo consumo como los que tenemos ahora, la sección de la parte de iluminación, la sección del cable, va a ser mucho menor. ¿Sí? Y esto es importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque esto está asociado al costo. Sabemos que es distinto el costo de un cable de 2,5 a uno de 4 milímetros, por metro me refiero, ¿no? Y esto, bueno, justamente está asociado a todo lo que es costo. ¿Por qué? Porque justamente, ¿para qué voy a poner aquí un cable de 4 milímetros si con uno de 2,5 puedo solucionarlo? Pero a la vez tengo que tener en cuenta que si yo acá voy a tener una carga de consumo mucho más elevada, no le puedo poner un cable de 2,5, porque seguramente que a la larga va a haber algún desperfecto aquí, que es lo que pasa muchas veces con instalaciones que hacemos nosotros. Decimos, sí, poner un cable de 2,5 nomás, total, con el más barato yo sé que voy a tener. Pero a lo mejor estoy exponiendo mi circuito a un problema en el futuro. ¿Sí? Entonces, esas cosas son vitales en el caso de, por ahí sobre todo, cuando nosotros no tenemos el conocimiento suficiente y vamos a llamar a un electricista, sepamos que sea un electricista confiable. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Y bueno, si nosotros no tenemos mucho conocimiento y a lo mejor por ahí y cuando nos explica a nosotros, ¿sí? Cuáles son los problemas que podemos llegar a tener de ese tipo, ¿sí? Bueno, esto nuevamente, otro plano, esto ya en dos dimensiones, ¿sí? Fíjense, el otro ya era tridimensional. En general ahora todo estos planitos se hacían de esta forma, en general. En los legajos técnicos sí se hacen de esta forma. Cada uno, fíjense, tiene una simbología. Acá no se usa esa simbología. Acá se puede ver, ¿sí? ¿Qué hay? Por ejemplo, acá yo sé que va a haber un toma, ¿sí? Acá va a haber otro toma. Si yo lo tengo que ir este, entendiendo, ¿sí? O sacando, como pasa acá con las flechitas, para ir entendiéndolo. Sin embargo, esto está, digamos, esto es una convención que lo tenemos entre todos los que nos desempeñamos en el ramo para saber de qué se trata. ¿Sí? Interruptores este, mm, de conmutación, esto finalmente para los pasillos, para los lugares donde tenemos distintos puntos para manejar la misma luminaria, ¿sí? Los tomacorrientes, las llaves, los puntos, las protecciones, los tableros eléctricos. Cada uno tiene su simbología. Bueno, esto ya un poquito más, esto ya es en AutoCAD, ¿sí? Ya es mucho más fácil generar este tipo de elementos porque ya son programitas, este, son aplicaciones, digamos, que están, si yo voy a ir a la parte eléctrica, ya prácticamente me va adivinando. El AutoCAD ya me va adivinando, me va intuyendo, digamos, cómo va a ser el plano eléctrico y yo a partir de ahí lo puedo ir modificando. Pero esto, bueno, son la forma de presentar los planos eléctricos actualmente. Bueno, este otro esquemita, ya con una visión también en 3D, ¿sí? Ya un poquito más detallada. ¿Sí? Acá, fíjense, me fija. Y ya incluso, en este caso, fíjense, usa un solo símbolo, que es el de la lámpara. ¿Sí? Después todo lo otro me va indicando qué es. Y fíjense, esta simbología en general ya nos damos cuenta que es viejito, ¿sí? Porque esto ya no se usa más. Bueno, también la parte de unifilar. ¿Qué significa unifilar? Que yo con una sola línea, voy a ir haciendo los esquemitas. Por más que yo sepa, fíjense que acá cruza dos lineecitas, acá tiene cuatro, ¿sí? Acá me cruza dos.
eso me va indicando la cantidad de conductores que va. Sí, que si bien que yo estoy indicando con una sola línea, por aquí van dos conductores. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es desde la conducción, desde la distribución, ¿sí? La cajita, el medidor, el tablero principal y los tableros secundarios que puedo yo tener ya dentro de mi casa. ¿Sí? De ahí, a partir de ahí, los circuitos. Y fíjense que si yo tengo acá una línea de alimentación, no sé si ustedes le exigen, acá exigen de 6 milímetros. Así que la alimentación para una vivienda unifamiliar tiene que ser de 6 milímetros, de ahí para arriba. ¿Sí? Entonces, este tipo de cablerito ya está indicado la, por la distribuidora de cada lugar. A partir del medidor, ¿sí? Una vez que baja todo el cable de 6 milímetros, aquí es donde viene el problema en general. Muchas veces, ¿qué hacen? A partir de acá le ponen 2,5 para todo. Y eso es, digamos, un problema enorme a la hora de que, bueno, yo tengo, por ejemplo, mucho consumo aquí, ¿sí? en estos circuitos, estos cables sufren que da calambre. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nosotros veamos que cada uno de esas líneas tenga la sección de conductor apropiada para el consumo que requiera. Además de la simbología eléctrica, si esto, a lo mejor si se dedican a este tema se van a cansar de ver, que es bueno que lo sepan. En general aquí está normalizado por el IRAM, compran el librito del IRAM de lo que es electricidad y siempre les va a aparecer los mismos símbolos, algunos más bonitos, otros más con mayor detalle, pero en general siempre los mismos. Simbología de tomas, fíjense. Ahora, como les decía, esto no, ya no se usa más así. Por más que haya consumos que sepamos que ya no usan o que no necesitan la descarga a tierra, muchos de las eh, los nuevos requerimientos para una vivienda, para un comercio, para lo que sea, y mayor con la industria, tienen que sí o sí tener la derivación a tierra, ¿sí? El cablecito para la tierra. ¿Sí? Si bien, bueno, eso de la tierra está, digamos, visto, ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Fíjense, bueno, aquí un poquito más de lo que es la simbología, como habíamos visto, normalizada, ¿sí? Aquí tienen un poquito más, fíjense que yo les decía, con un poco más de detalle, más grande, ¿sí? Pero en general casi todos son los mismos. Esto, bueno, es lo que vemos en general en un tablero eléctrico domiciliario. Esto es lo que debería ser, lo que se requiere para hacer. ¿Sí? En general vamos a ver el termomagnético del ingreso, ¿sí? El primero que viene de la red, ¿sí? Acá viene conectado en la red. Un termomagnético que va a estar, que va a ser, digamos, en función a lo que yo calcule en el consumo. ¿Sí? La medida de este interruptor va a ser en función a lo que yo calcule que hay consumo en la vivienda o en el destino. Les voy a pedir un minutito, ya vengo, voy a tomar un poquito de agua.
Bueno, disculpe, aproveché también para abrigarme porque, ay, acá sentada hace mucho frío y estos días la verdad que están haciendo temperaturas muy bajas aquí. Bueno, les comentaba, esta es una termomagnética, una llave termomagnética, a la medida del consumo del destino. Lo que me ha llamado disyuntor, ¿sí? Ese es el elemento que tenemos que incluirlo en nuestro tablero, porque este es el seguro de vida nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto funciona a descarga, a cortocircuito, ¿sí? En general, esto es lo que nos va, ante un cortocircuito, una descarga eléctrica, esto es lo que va a, a ayudarnos a nosotros a que la energía se corte y podamos zafar, ¿sí? Y estas otras llaves termomagnéticas que van a estar, digamos, cada una va a tener un circuito, eh, va a comandar, digamos, un circuito. En general se piden siempre, es, digamos, obligatorio, siempre que haya dos. ¿Por qué? Porque uno va a estar relacionado a todo lo que es iluminación, que es la parte que no necesita descarga a tierra, y todo lo que es, digamos, otro consumo que se enchufan, algunos de ellos no necesitan descarga, pero la mayoría sí. Entonces, esta parte del circuito sí o sí tiene que ir conectada a la descarga a tierra. En general, esto es lo mínimo que se pide. Y después, por cada uno de los circuitos que nosotros asociemos, sería conveniente que tengamos acá, sobre todo si los consumos son muy elevados, que hagamos, digamos, un circuito aparte y le pongamos otra conexión aquí para que sea mucho más fácil de maniobrar, ¿sí? A la hora, por ejemplo, si nosotros queremos poner un calefón, ¿sí? Un calefón de eléctrico, si queremos disponer un equipo de acondicionador de aire que sea grande, entonces ese tipo de elementos de consumos sería bueno que tengan asociado aquí cada uno su llavecita. ¿Y por qué eso? Justamente por eso, porque como yo le comentaba, tienen que tener un manejo aparte porque tiene que ser, digamos, de este tipo, sí, tiene que tener con descarga a tierra, porque son elementos que cuanto mayor control tengamos sobre ellos, en cuanto, por ejemplo, a vaivenes en el sistema de, mm, de la red, por ejemplo, la cantidad de energía que venga a la red, rápidamente puedo bajar la llave, ¿sí? Entonces ahí los elementos, porque son elementos caros y son elementos complejos, parece que no, porque estamos acostumbrados a ellos, son elementos complejos en cuanto al funcionamiento, y cuanto mayor cuidado podamos brindarle, mayor será la vida útil de ese dispositivo. Entonces, en general siempre tenemos que tener ese cuidado. Bueno, sistema de cable canal. Esto ya está relacionado con el tema de la distribución interna, ¿sí? La distribución interna de, de las cañerías. Yo no sé cómo tendrán ustedes las cañerías en su casa. Saben que, por ejemplo, el corrugado está prohibido, ¿sí? Aunque se usa, a pesar de que se usa, el sistema corrugado está prohibido porque es un elemento que no está, digamos, por más que tengan sello y demás, no está aceptado, ¿sí? No, en general las distribuidoras no aceptan que tenga un sistema de distribución interna, el circuito, ¿no es cierto?, con corrugado. Los mejores por cañería si está embutida, es decir, si va por dentro de las paredes, que se use lo que es plástico, ¿sí? Lo que viene ahora, la cañería de plástico. Antes se usaba, por ejemplo, el metálico, hasta que, bueno, empezamos a ver que el metálico es muy susceptible, como el acero, es muy susceptible a, a lo que es humedad, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando picábamos en casa ya con varios años, veíamos que picábamos porque tenía la instalación embutida y se veía el agujero nada más y todo el herrumbre, ¿sí? Estaba todo carcomido por la humedad.
Entonces quedaba solamente el agujerito y los cables ahí de sueltitos, ¿sí? Con el peligro que eso trae. Además, al ser este conductor, ¿sí? el acero, cualquier desperfecto que tuviera el cable, entonces electrocutaba toda la pared. El caño corrugado es muy susceptible a que, por ejemplo, cuando estamos haciendo una instalación, lo puedan apretar y pueda tener alguna rotura, por eso es que en general no se recomienda, ¿sí? Sin embargo, hay otros sistemas que ya se hacen externos, ¿sí? Ya no son embutidos, sino que más bien externos, que nos pueden servir a la hora de hacer, por ejemplo, una ampliación, ¿sí? Para no estar picando ni nada de eso, con un simple cable canal lo podemos solucionar, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, en instalaciones que ya se determinan que va a ser por afuera, ¿por qué? Porque por fuera, cuando están instalaciones por fuera, es mucho más fácil llegar a ellas. Cuando tenemos, por ejemplo, este sistema complejo, ¿cierto?, de distribución de energía. Entonces, depende de la marca, ofrecen distintas alternativas para, para poder, digamos, optar a la hora de diseñar una instalación. Desde aquellas que son las más comunes hasta las que requieren mayor robustez o algún sistema, como indica acá, por ejemplo, protección UV, porque van a estar expuestas a la radiación solar, porque van a estar cerca de una ventana, por ejemplo, ¿sí? Entonces me ofrecen, las empresas estas ofrecen muchas alternativas para completar esa instalación. Son muy bonitas, muy versátiles, son rápidas de instalar, permiten, digamos, una serie, o sea, nos ofrecen una serie de accesorios que me permiten a mí tener una instalación coquetita, ¿sí? Sin mucho problema. Pero que en general, por ejemplo, estos sistemas son los que utilizamos cuando realizamos las bajadas de nuestro sistema fotovoltaico y la conducción de todo lo que es conductores hasta los tableros y desde los tableros hasta los consumos, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos nos permiten, digamos, esa versatilidad. Fíjense, queda muy bonita si esta empresa, bueno, le da un nombre a cada uno de los elementos para que podamos conocerlo y pedirlo en el caso de que lo necesitemos. Bueno, acá por ejemplo vemos, sí, muchas veces, eso es la otra contra que pasa con los sistemas embutidos. Cuando están embutidos, en general, cuando yo les mostraba el planito, si uno en general dice, bueno, hasta aquí voy a llegar para la iluminación de esta, hasta la última lucecita en mi casa. Pero a lo mejor yo quiero hacer una ampliación y quiero separar todo lo que es el requerimiento eléctrico de esa ampliación. Entonces tengo que poner por por ese conducto que ya estaba embutido otro cable. Y en general muchas veces no queda espacio para otro cable. ¿Por qué? Porque además yo necesito obedecer las reglas que me dicen que, por ejemplo, que por cada conducto, ¿sí? Por cada ducto de distribución de energía, yo tengo que tener, por ejemplo, un 40 o un 30% libre para poder facilitar la disipación de calor en el caso de que esos cables se calienten. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, ese 30% que había dejado para que emane calor, le lleno con otro cablecito, entonces ya estoy en problemas, ¿sí? Puede ser que todos esos cables me generen un nivel de calor que pueda ser complejo a la hora de ventilar ese ducto, ¿sí? Con los conductores que pasan por él. Entonces, este, la, 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 la conducción embutida es bastante compleja, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces se optan por los elementos que me permiten una instalación externa. Fíjense, acá tengo lo que les comentaba, lo que es cable canal, que permite también incluso separar, ¿sí? Todo lo que es conducción de distintos tipos de servicios, ¿sí? Ya sea telefonía, comunicación, electricidad, ¿sí? Entonces,
puedo separar y me brinda, digamos, esa facilidad para llegar a cada uno de ellos. Esto, bueno, son las bandejas de distribución que van suspendidas, si van por arriba. En cambio, el cable canal en general van sobre la pared o sobre el piso. Esto también, bueno, también va una parte sobre la pared, ¿sí? Bandejas de pared, bandejas suspendidas. Y esto, bueno, hablando del cable canal nuevamente, la cantidad de ofertas que hay, como les decía, para completar esa distribución. Estos son los canales de piso, ¿sí? Canalizador de piso o cable canal de piso. En general también tienen requerimientos de transitabilidad, ¿sí? Para, por ejemplo, hay algunos que me indican que son aptos para un tránsito medio, otros ya más robustos para tránsito un poco más alto, ¿sí? Hay algunos que en general por ahí no va a tener tanto tránsito, entonces pueden ser con esas características, digamos. Esto es lo que yo les comentaba, los caños. Este tipo de cañerías que en general van embutidas, que van embutidas en las paredes y tiene toda una serie de accesorios. Y fíjense que según, y además, como les decía, el tema de los conductores, ¿sí? Los conductores, por ejemplo, tienen que tener, creo que un 30%, que tienen que dejar libre, ¿sí? Un 30 o 40% libre para poder facilitar la disipación de calor. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer que este, un, una vivienda tenga lo mínimo necesario, obviamente que va a ser menos costoso, pero yo tengo que tener una cierta flexibilidad e ir a las dimensiones superiores. Sí, fíjense, este es el más finito, pero siempre hay otros un poquito más grandes que me van a permitir a mí este, instalar en ellos a lo mejor una mayor cantidad de cables. Y teniendo en cuenta también que muchas veces, perdón, ese circuito me puede permitir a mí no solamente distribuir lo que es electricidad, sino a lo mejor muchos usan para distribuir lo que es telefonía o TV por cable, cosa que está mal, ¿sí? Porque son cables distintos, servicios distintos que pueden interferir uno con otro. Entonces, pero en general muchas veces se hace eso. Y bueno, estos son los elementos que me permiten a mí poder hacer la conexión, si el conexionado cuando van a cambiar de dirección, si o cuando los tengo que conectar entre ellos. Este tipo de caños obviamente que están también diseñados para distintos requerimientos, ¿sí? Fíjense, como dice acá, la familia de los 20 milímetros. O sea, esto tiene solamente 2 centímetros aquí, ¿sí? Por donde yo puedo disponer 2 centímetros de ancho, donde yo puedo disponer la cantidad de cables dentro de él. Y todos estos aparatos, que fíjense, este elemento que está acá es un elemento que permite fijarlo en la pared cuando lo hago externo, ¿sí? Entonces, estos son bastante cómodos, bastante prácticos cuando yo los quiero hacer con aplicación externa, no embutidos. Y todos estos elementos que resultan bonitos cuando termino de hacer la instalación completa, ¿sí? Elementos prácticos, cómodos, que me permiten a mí darle la forma que necesito para cada uno de ellos. También, bueno, fíjense, lo mismo para los 25 milímetros, 32 milímetros, cada uno en su presentación. Acuérdense que esto se refiere a la medida que hay acá interna, ¿sí? Y todos los elementos que están asociados a esa medida. Bueno, nuevamente aquí, un poquito, fíjense cómo queda la distribución, ¿sí? Bueno, esto ya es muy, muy, muy bonito ya, pero en general cómo va a ir quedando. Y además, esto, como les dije, cada uno está adaptado o los elementos con los que se fabrican están adaptados para determinados requerimientos, por ejemplo, sea de temperatura o de humedad, o si van a estar expuestos a la radiación solar. Cada uno, digamos, va a tener ese tipo de características. Sí, fíjense acá, bueno, desde el más chiquito, del 20 al 50,
¿sí? En general, bueno, yo también puedo hacer una combinación de ellos, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, estos para telefonía, uno de estos para electricidad, entonces voy haciendo la combinación en la instalación que requiero. Bueno, estos son, por ejemplo, como les decía, fíjense, si van a estar embutidos, ¿sí? Por ejemplo, todas las características que tienen a la compresión, al impacto, ¿sí? Cada uno de ellos tiene, digamos, distintos requerimientos, depende cómo los vaya a usar. Y esto, por ejemplo, esta marca que me permite a mí hacer el doblado en frío con este elemento. ¿Para qué? Para evitar el uso de accesorios, ¿sí? Para no estar cortando, no estar instalando otros elementos para generar esta curva y demás. Y fíjense aquí, toda la familia de curvas. Estos elementos son los que permiten unir, ¿sí? Unir dos, a ver si se puede ver, las cajas de derivación. Estos numeritos que se refieren justamente a lo que yo les decía con los distintos tipos de protecciones que yo le puedo poner. ¿Esto qué significa? De protección contra líquido y polvo. La protección que tienen para que no ingresen adentro de los conductores tanto polvo, polvillo de algún proceso de, qué sé yo, que esté haciendo. Por ejemplo, yo voy a hacer una instalación en una fábrica de pasta, ¿sí? Entonces quiero que mi instalación eléctrica esté protegida, que no le ingrese, por ejemplo, el polvillo de la harina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va cargando y puede llegar a ser perjudicial para los conductores que estén por dentro. O si, por ejemplo, lo voy a hacer en el baño de un gimnasio, ¿sí? Al haber mucho vapor, lo que yo quiero es que no ingrese el líquido o el vapor dentro de la cañería. Entonces, todos estos elementos van a estar adaptados y van a tener eh, determinadas condiciones que van a impedir, ¿sí? El paso tanto del polvillo como de la humedad adentro de los conductos. ¿Sí? Es simplemente eso. Bueno, aquí un poquito del manejo de cada uno de esos elementos, cuánto de la superficie puedo, puedo usar, ¿sí? Cuáles son las distintas protecciones que puedo obtener, ¿sí? Todos los requerimientos que yo les comentaba, ¿sí? El IP54, el IP65, las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Y eso justamente está relacionado a al lugar donde voy a hacer esa instalación. ¿Sí? Como les decía, no es lo mismo una casa que, como les recalqué, el baño un gimnasio o una fábrica de pastas, por ejemplo. Empalmes, bueno, esto hay, depende de la pericia que tenga un instalador, ¿sí? Es para hacer los empalmes, la forma de entender cómo se deben implementar el contacto entre esos conductores. Bueno, hay medidas mínimas de cable pelado, ¿no es cierto? Bueno, cómo se pueden ir realizando los distintos empalmes para ir instalando los distintos elementos, ¿sí? A la hora de completar un circuito. Los cálculos eléctricos, bueno, esto está asociado justamente a lo que vimos en la primera parte. Todo lo que yo requiera en cada uno de los puntos de consumo, lo tengo que calcular. Sí, tengo que saber. Si bien por ahí es factible de que haya algún cambio, algún aumento o disminución en el consumo de cada uno de los puntos, pero yo tengo que tener por lo menos un cálculo básico para cada uno de esos requerimientos, ¿sí? Entonces, esas formulitas que yo le había comentado anteriormente me permite justamente tener en cuenta qué tipo de consumo voy a aplicar en cada uno de esos puntos de mi circuito eléctrico de mi instalación. Una vez más, para ver todo el tema de los cálculos eléctricos, aquí está lo que yo les decía respecto al triangulito ese que habíamos visto, ¿se acuerdan? Activa, reactiva y aparente. Los niveles de potencia, esto es en relación a lo que me consume un determinado elemento, lo que genera en cuanto al consumo un pequeño desperdicio,
y justamente cuál es la real, lo que realmente consumo. Ahora lo vamos a ir viendo con detenimiento. Bueno, esto es justamente una relación entre lo que yo le comentaba, entre lo que es corriente continua y corriente alterna, y dentro de la alterna lo que es monofásica y lo que es trifásica, porque esos elementos que vimos, tanto de protección como de lo que vimos, la termomagnética, el disyuntor, que son distintos a la hora de tener en cuenta qué tipo de conexión voy a hacer, ¿sí? Monofásica o trifásica, que cada una tiene unas características distintas. ¿Cómo vamos a ver ese tema de la potencia activa, reactiva y aparente? Cada uno de estos elementos tiene, como yo les decía, un requerimiento, y sobre todo aquellos que tienen motores. Si bien, por ejemplo, una lamparita también me genera una parte de corriente, sobre todo los LED, ¿sí? La parte LED me genera una parte, tiene un consumo, un consumo total que suma las dos partes, tanto la reactiva como la activa. Los motores son mucho más, eh, ¿cómo les puedo decir? Mucho más efectivos, ¿sí? Se le puede ver ahí mucho mejor cuál es la diferencia entre los dos. Bueno, con poquito lo mismo ya sabemos, podemos saber, si nosotros vemos, por ejemplo, eh, la etiqueta de cada uno de estos electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, tenemos la etiquetita que nos va a indicar cuánto consume cada uno, pero tenemos muchas veces estos recursos, esta tablita que nos va indicando cuánto aproximadamente consume cada uno de ellos. ¿Sí? Podemos visitar un montón de lugares, cada uno nos va a indicar los niveles medios, ¿sí? Hay aspiradoras que consumen mucho menos, otras que tienen mucho más, digamos, mucho más chiche, consumen un poquito más, ¿sí? Entonces, cada uno de estos podemos encontrar la información, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, una ducha eléctrica que trabaja a resistencia, una plancha, ¿sí? Una olla que también lo hace por resistencia, el consumo como son muy elevados, en cuestión, por ejemplo, cuando vemos a comparar con una refrigeradora, con una heladera, ¿sí? Con un elemento electrónico como puede ser un DVD que ya no se usa, un aparato de televisión. Fíjense la secadora, ¿sí? Acá lo pueden ver en las rayitas de estas rojas que se ven, ¿sí? En general, fíjense la secadora, la cafetera, la plancha, todos estos elementos resistivos y que tienen resistencia consumen mucho más. Bueno, acá nuevamente más. ¿Por qué es necesario por qué les digo esto? Porque ustedes van a tener que hacer esta partecita. Por ahora, lo que necesito es que tengan en cuenta estas dos primeras columnas y le asocien una más aquí que diga cantidad, ¿sí? Ustedes van a ir haciendo este ejercicio en sus casas, van a ir leyendo en cada uno, si lo pueden encontrar, bueno, por ahí lo van a poder estimar, o si tienen la etiqueta, si es nuevo, pueden tener la etiqueta de eficiencia en el frente y pueden sacarle la información, pero si no, por ahí van a tener que dar vuelta a la ladera y no va a ser muy conveniente, ¿sí? Pero bueno, lo que necesitamos es que ustedes hagan una lista de todos los electrodomésticos que tengan en sus casas, la potencia que pueden sacar justamente de tablitas de este tipo, ¿sí? Pueden buscarla en internet, pueden determinar ustedes, bueno, yo voy a trabajar, o incluso en las mismas marcas. Las mismas marcas pueden buscar el modelo que ustedes tienen y lo pueden ir anotando, ¿sí? Necesitamos que hagan, ¿por qué? Porque a partir de esto les vamos a enseñar cómo se hace el cálculo para una instalación fotovoltaica de acuerdo a sus requerimientos. ¿Sí? Entonces ustedes van a ir anotando en una columna todos los electrodomésticos que tengan, la potencia que tenga cada uno, y acá le van a indicar también la cantidad. ¿Sí? Acá faltó la cantidad. Después esto nosotros lo vamos a explicar más adelante.
Entonces acuérdense, vayan haciendo esto porque va a ser un ejercicio obligatorio, ¿sí? Que le va a pedir el profe al terminar, digamos, al hacer el, el cálculo de la instalación. Esta partecita que dice acá, coseno de phi, ¿sí? Coseno de phi. Phi es el angulito, ¿sí? Phi es el angulito, ¿se acuerdan del triangulito que yo les había mostrado? Bueno, ese ángulo que estaba marcado se llama phi, o le ponemos de nombre phi, ¿sí? Y el coseno de ese angulito está asociado justamente a ese triángulo rectángulo y se asocia a lo que es a ver si está por aquí, esto es lo que ya habíamos visto, la de potencia eléctrica, ¿sí? La potencia que consume cada uno, ¿sí? La cantidad que tenemos. Fíjense acá, por ejemplo, en las lámparas. Las lámparas cada una consume 10 watts, tiene 8. Entonces el total de iluminación es de 80. ¿Sí? Entonces, aquí cuántas horas conectado. Y acá cuánto consume entonces al día. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer, simulando este cuadrito, lo que vamos a hacer nosotros con esa listita que ustedes van a ir haciendo. Y entonces, por eso que necesitamos que ustedes vayan completando. Y en relación a esta potencia instalada, es lo que vamos a hacer acá. Acuérdense, aquí está. Este es el ángulo phi, así se simboliza phi. En realidad, PHI, se lee phi. Y acá me muestra lo que pasa con la potencia activa y reactiva que yo les comentaba anteriormente. En general pasa, por ejemplo, en lo que es motores, en lo que es capacitores, ¿sí? Ahí está la luminaria LED, los, las reactancias de los dispositivos fluorescentes. Lo que pasa aquí es que una parte de lo que consume nuestros elementos, a ver si está más acá adelante, acá, con esto lo vamos a explicar mejor. Lo que consume nuestro elemento, ¿sí? La potencia real que utiliza es lo que se puede ver acá, ¿cierto? En general lo asociamos a un vaso de cerveza porque la parte de la espuma es el desperdicio, ¿sí? Lo que se desaprovecha. Entonces, una parte del total que consume, ¿sí? Esto es en kilovolamperes, se diferencia para poder hacer este cálculo en kilovolamperes, la potencia real que consume y la potencia de desperdicio. Esto en general se desperdicia ¿por qué? Porque la parte resistiva que tiene, ¿sí? Genera calor y genera parte de toda esa genera una especie de campo magnético que es donde desperdicia esa parte de esa energía. Entonces, cuando nosotros tenemos elementos de este tipo, lo que hacemos es una corrección, ¿sí? De lo que se llama ese coseno phi, ¿sí? Con corrección del factor de potencia para que esta parte disminuya, para que sea menos. ¿Sí? Vamos a ver si... Justamente fíjense, esta es la potencia aparente, es decir, todo lo que consume. Esto lo que es activo, lo que en realidad, perdón, esto es lo que consume la parte activa, esto es lo que es la aparente, ¿sí? Todo, y esta es la parte reactiva. Entonces fíjense cómo asociamos cada uno de estos lados del triángulo para obtener qué parte es activa y qué parte es reactiva. Justamente cuando hacemos la corrección de este ángulo, fíjense, el coseno está asociado a esta parte. Si nosotros podemos disminuir ese coseno, es decir, disminuir este angulito, entonces la parte reactiva va a ser menor. Esa es lo que yo les comentaba, lo que se denomina corrección del factor de potencia, que muchas veces en los lugares donde hay muchos motores, como son por ejemplo en la industria o supongamos un taller, una tornería, que tenga varios tornos, ¿sí? Que tenga muchos motores. Ustedes saben que un torno tiene varios motores que comandan cada una de las partecitas de ese torno. Entonces, al consumir mucha energía y al utilizar muchos tornos, y sobre todo cuando esos elementos se van poniendo cada vez más viejos, la parte reactiva se aumenta.
Entonces, ¿qué me conviene a mí? Tratar de disminuir la parte reactiva, entonces consumo mucho menos energía, o la que consumo la aprovecho mejor. Y en general, no, cuando yo hago la corrección del factor de potencia, muchas veces es medio imposible hacer que pase esto, ¿sí? Disminuir un poquito la potencia reactiva de mi motor, pero sí puedo disminuir la potencia reactiva que me controla el medidor. ¿Sí? Entonces, al disminuir el factor de potencia, puedo hacer una pequeña, como decir, hago una pequeña mentirita, si disminuyo esta parte de potencia reactiva. ¿Por qué? Porque esto influye muchísimo en la toma de energía, ¿sí? Entonces, y esto genera lo que se llama distorsión en la red, ¿sí? Porque es como una ida y vuelta, ¿sí? Yo le devuelvo potencia reactiva a la red y es lo que distorsiona, muchas veces provoca distorsión y desbalance en la red, entonces la red me lo cobra siempre. Si yo genero mucha potencia reactiva y la red en general me lo mide, entonces me cobra extra. Entonces, ¿qué hago? Una corrección del factor de potencia, por lo tanto, impido que esa potencia reactiva se vuelva a la red, entonces me lee menos y pago menos. ¿Sí? Digamos que es como una especie de multa que me van generando cuando yo genero mucha potencia reactiva. Todo esto es todo un mundo. Esto es, hay gente, mucha gente que se dedica a esto. En nuestras casas en general también generamos potencia reactiva, pero es mucho menor, es muy poca. Entonces en general ahí no se puede observar, pero sí es conveniente, o sea, no es que sea conveniente, es conveniente para la distribuidora tener en cuenta esto cuando hay industrias que tienen muchos motores digamos que utilizan muchos elementos con motores en su proceso de producción. Bueno, la ley de Ohm también está asociada, uy, ya nos falta re poquito. La ley de Ohm está asociada también a lo que habíamos visto antes, no me acuerdo si habíamos visto con ustedes, pero bueno, está asociado a lo que es circuito en serie y circuito en paralelo, que es lo que vamos a utilizar para asociar nuestros paneles solares. Para aumentar tanto la corriente como el voltaje, vamos a ir asociándolos a nuestros circuitos, perdón, a nuestros elementos, a nuestros módulos fotovoltaicos en varios strings. Esos strings van a estar conectados tanto en serie o en paralelo y cada uno de ellos va a generar una complejidad y unos niveles de tensión y corriente que nos van a permitir a nosotros obtener a la salida de todo el conexionado fotovoltaico una determinada cantidad de corriente y voltaje para determinar los controladores que le vamos a instalar al final de esas cadenas de fotovoltaicos que vayamos a instalar. Fíjense entonces, también este tipo de conexiones nos van a permitir variar los niveles de voltaje y corriente de un conexionado de un banco de batería. Sí, podemos, acuérdense, cuando conectamos en serie, vamos a ir aumentando los valores de voltaje y cuando conectemos en paralelo, vamos a ir aumentando los valores de corriente. Entonces es necesario que nosotros sepamos, estos por ejemplo están en serie, ¿sí? Entonces vamos a tener una determinada, fíjense cómo aumenta, ¿sí? El valor de voltaje y mantiene los valores de corriente. ¿Sí? Si nosotros conectamos en paralelo, es decir, todos los positivos con todos los negativos, vamos a mantener el valor de voltaje de salida, pero vamos a variar los valores de corriente. En este caso va a ser la suma de los tres. Nuevamente acá, fíjense, estos dos son un conexionado, un string, estos dos son el otro string, y los dos strings están conexionados entre ellos en forma de paralelo. Entonces voy a variar tanto el voltaje como la corriente. Y esto, por eso es súper necesario que conozcamos
el tema de la ley de Ohm. En relación a la seguridad eléctrica, y vamos a hacer rapidito, aunque es un tema súper importante cuando tengamos que tener en cuenta, perdón, un tema que tenemos que tener en cuenta al trabajar en el coleccionado en sí, ¿sí? Es muy importante sobre todo conocer esto porque acuérdense que vamos a estar trabajando con corriente continua, ¿sí? Y nosotros apenas le pongamos nuestro panel solar al sol, ¿sí? A la radiación, ya va a estar generando. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de elementos cuando, perdón, este tipo de conocimiento cuando estemos haciendo ese trabajo. La higiene, la ley de seguridad y higiene del trabajo a nivel nacional, ley 19.587, tiene en cuenta incluso ya todos estos temas y ya todos los temas nuevos, siempre se tienen que estar, digamos, a la vanguardia de todo lo que se utiliza, porque tiene que estar todo escrito, todo bien detallado. ¿Por qué? Porque hay gente que está a cargo de otros operarios, ¿sí? Entonces, tienen que trabajar siempre con las cuestiones de seguridad eléctrica eh, vigentes para poder preservar la vida de esos operarios, ¿no? Bueno, tenemos un montón de formas de conocer esas es, digamos, súper detallado en cuanto a al tema, acuérdense que incluso no solamente la seguridad eléctrica, sino la seguridad de trabajo, porque mayormente se trabaja en altura, ¿sí? Entonces, todos estos conocimientos tenemos que tener en cuenta, sobre todo las buenas prácticas. ¿A qué se refiere buenas prácticas? Y al uso adecuado de elementos tanto de seguridad eléctrica como de seguridad de instalación. ¿Sí? Fíjense, en este caso, fíjense cómo está este muchachito, ¿sí? A lo mejor en este caso está trabajando con la corriente cortada, entonces puede trabajar de esta manera. Pero en los casos en los que tenemos que trabajar con conducción de corriente, tenemos que usar este tipo de guantes que son guantes dieléctricos, sí que permiten, por ejemplo, fíjense cuando hacemos las mediciones, que tiene que estar obviamente todo el sistema circulando energía para poder hacer esas mediciones, tenemos que tener en cuenta todos esos elementos que usar. Malas prácticas, bueno, asociadas al uso de la energía, todo lo que es zapatilla. Y esas zapatillas que se conectan con otra zapatilla, y que le enchufamos cualquier cosa, eso obviamente es malísimo. Primero para nuestros elementos, ¿sí? Porque si provocamos un cortocircuito puede, digamos, em, este, contagiar ese desperfecto a todo lo que está conexionado y puede hacer un requerimiento mayor del circuito que genera, que conduce energía hasta donde se ha conexionado ese prolongador, ¿sí? Esa zapatilla. Así que esto, una mala práctica que no se debe hacer. Bueno, consideraciones, muchísimas, ¿sí? Sobre todo en cuestiones del uso, ¿sí? De los elementos eléctricos. Cada uno de esos elementos trae las consideraciones a tener en cuenta, así que siempre tenemos que hacerle caso, ¿sí? Leer los manualcitos, que a veces los compramos y los ponemos en el último cajón. No, tenemos que leer esos manuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos están indicando la forma de cómo tenemos que ir usándolo tanto para preservar el uso, perdón, la vida útil de ese elemento como para nuestra propia vida, ¿sí? Porque por ahí algún desperfecto o algún mal uso puede generar un desperfecto que nos puede, que pueda atentar, digamos, contra nuestra seguridad. Bueno, y como esto, millones de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Esto a lo mejor va a hacer que ustedes busquen, ¿sí? Los elementos que publica la AEA, ¿sí? La Asociación Electromecánica Argentina, donde también nos indican los elementos de protección personal que tenemos que utilizar al trabajar con energía eléctrica,
¿sí? Los mínimos requerimientos muchas veces que necesitamos. Y acuérdense que también vamos a estar más adelante seguramente teniendo en cuenta lo que es protección para trabajo en altura, ¿sí? Lo que es riesgo eléctrico, señalización respecto de cuando tengamos que realizar nuestras propias instalaciones eléctricas y lo que tenemos que tener en cuenta, fíjense, los tipos de señalización, los que tienen color rojo, prohibición, los azul, los de acción de mando, es decir, lo que deberíamos hacer, ¿sí? El amarillo, precaución, y los verdes que se indican todo lo que queremos indicar como condición de seguridad. Y cada uno de ellos asociado a los elementos que vamos a utilizar, a las prohibiciones, a las cuestiones de riesgo, ¿sí? Así que todo eso es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Bueno, gente, llegamos hasta acá. Espero que haya sido claro, que en el caso de que tengan alguna duda, hay muchísima esta información en internet. Así que al que le quedó por ahí alguna duda, busque esa información. Y si todavía sigue con duda o quiere aclarar algo, acuérdense, utilicen el aula virtual y sobre todo vayan haciendo el cuadrito que les pedimos, que va a ser súper necesario para el ejercicio, para la aprobación del curso. Así que bueno, sin más, me despido porque ya les robé 3 minutos, les pido mil disculpas. Así que bueno, en cuestiones de alguna duda, ya saben, ya tienen mi correo. Así que bueno, me despido, les deseo buena noche, cuídense del frío y nos estamos viendo.